Dice el versículo 25: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La semana pasada, amados hermanos, estábamos estudiando la parte que le corresponde a las esposas. Una parte interesante, la sujeción, el sometimiento al esposo. Hemos hablado del sometimiento mutuo. Hemos dicho que el sometimiento mutuo es lo que rige toda esta sección, está en el versículo 21. Pero empezamos a hablar la semana pasada acerca de esta tarea que tiene la esposa de sujetarse a su esposo. Dijimos que era una sumisión que tiene que ser una sumisión no basada en las maravillosas características del marido o las terribles características del marido, sino porque están sumisas a Cristo, de tal manera que sumisas a Cristo aman al Señor. De esta manera dicen: yo me someto a mi esposo porque amo al Señor y estoy sujeta al Señor. Esta es la base de la sujeción. De ninguna manera podemos nosotros pensar que la sujeción es una obediencia ciega y absoluta, como lo hemos repetido muchas veces, sino que es producto de esta relación profunda que mis hermanas tienen con su Señor. Teniendo esta relación con Dios, no cuesta trabajo entonces someterse a sus esposos, como dice la Biblia, en todo. Los esposos también, empezábamos la semana pasada a decir que tenían como tarea ser cabeza, y tenían que ser cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que esta tarea es muy interesante y estábamos ya trabajando en este tema desde hace algunos domingos, pero ahora con el tema del matrimonio. Ha encajado muy bien. He tenido esta semana gran cantidad de comentarios en el video que subimos cada 8 días, comentarios también acerca de: pastor, qué difícil es esto, no, es muy complicado someterse al esposo. Ha sido una tarea difícil, complicada, nos cuesta mucho trabajo. Algunas seguramente ya declinaron, ya no quieren seguirle, otras siguen en pie, pero esto dice la palabra: no es fácil de ninguna manera. Sin embargo, la Biblia sigue insistiendo en este pasaje, en este tipo de sujeción al esposo. Dijimos que mientras que el marido no atente contra la integridad física, moral o espiritual a la cual no están sujetas ese yugo, sí está hablando la palabra de que tiene que haber una sujeción en todo. Esperamos que el marido sea creyente, que sea un hombre de Dios, aun y cuando no lo es. También vimos en la carta de Pedro que aun y cuando no es creyente, esta sujeción debe de estar al marido. No vaya a ser que por su testimonio le gane. Por la palabra, dice, la palabra es muy específica en esto. Así que entonces entramos en esto. Pero hoy corresponde a los maridos. Así que, hermanos amados, hoy ustedes tienen una gran responsabilidad, porque vamos a hablar de lo que Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, a los esposos. Así es que no se salvó. Si la semana pasada le dijo a la esposa: ya ves lo que dijo el pastor, tienes que someterte a mí, hermanas, hoy tendrá usted herramientas para decirle a su esposo cómo debe de ser según la palabra del Señor. Dice la Biblia que los maridos tienen que amar a sus mujeres. Si la tarea de la sujeción para la mujer es muy difícil, verdaderamente, hermanos, la tarea de amar es muy complicada también. Sobre todo en el sentido en que la Biblia lo dice. Sujetarse es difícil, amar es bastante más difícil. Algunos de los hogares parece que las cosas se han invertido. Las mujeres aman y los hombres nos sujetamos. Pero la Biblia dice que no. Dice de la mujer sujeta y al marido amar. Le tocó a las esposas estar en esta sumisión, desde luego también amar, pero al hombre categóricamente, explícitamente, la Biblia les dice esta ordenanza de tienen que amar a sus esposas. Este amor es un amor complicado. Este es un amor no tan sencillo. No es un tema del sentimiento, es un tema de la razón, es un tema espiritual. Porque además el amor al cual se está refiriendo la palabra es este amor ágape. No es un amor fileo. Si fuera un amor fileo, sería un amor como de amigos. No hay mucho compromiso. Hay un amor, pero no es un amor muy profundo. No es un amor desinteresado. No es un amor sacrificial. El amor del cual está hablando aquí la Biblia es este amor ágape. Es este amor que tenemos de Cristo hacia nosotros. De hecho, Pablo va a estar insistiendo: así como Cristo.
así como Cristo. Y lo va a repetir y lo va a repetir, porque debemos de entender que Cristo amó a la iglesia, y así como Cristo amó a la iglesia, ha pedido a los esposos que amen a sus esposas. Por lo tanto, este amor del cual está hablando Pablo es un amor que viene de Dios, es un amor que tiene que emular el amor de Cristo por su iglesia. Esta tarea le tocó a los varones. Nos cuesta mucho trabajo esto, mis amados hermanos. Nos cuesta mucho trabajo porque nos vemos vulnerables cuando nosotros expresamos nuestro amor. No sabemos cómo hacerlo. A veces las esposas nos preguntan: mi amor, ¿me amas? Y nosotros decimos: ¿te falta algo? ¿Tienes alguna necesidad? ¿No tienes todo? ¿No hay comida? ¿No vives en una casa linda? ¿No cuido de los hijos? He estado contigo por más de 25, 30 años. Sí, pero ¿me amas? A veces hasta nos molesta un poco que nos lo digan, porque decir que sí, o cuando nosotros decimos a nuestra esposa te amo, nos hace vulnerables. Porque si le decimos nosotros a la esposa te amo, entonces pensamos nosotros que ellas vienen entonces de regreso con una serie de solicitudes. Si me amas, entonces por favor aquí. Y si me amas, ¿por qué no me has hecho aquello? Y si me amas, ¿por qué me tratas así? Y si me amas, y si me amas. Y nosotros como esposos, entonces tenemos una manera de cubrirnos para no decir a la esposa te amo. El amor es tan difícil. Hemos sido engañados por la cultura, por la filosofía del mundo, por la sociología del mundo, y pensamos nosotros que proveer, pensamos nosotros que dar, pensamos nosotros que el estar, pensamos nosotros que en sostener. Al hacer todo esto, las esposas deben de adivinar que les amamos. Pero el amor es bastante más grande que esto. El amor del cual habla la Biblia es un amor bastante mayor, es un amor mejor. Es un amor difícil de entender, porque es un amor que marca la palabra. Y además constantemente está como Cristo amó a su iglesia. Y esto debe golpetear su cerebro, como Cristo amó a su iglesia. Así debemos amar a nuestras esposas. Ha sido muy difícil, porque los hombres somos muy orgullosos a veces y no queremos expresar y no queremos decir que amamos a nuestras esposas. Con tanta frecuencia he escuchado personas que dicen: pastor, mi esposo no me dice que me ama, ni siquiera sé si me ama, no me lo dice. Y a lo mejor él piensa que yo lo adivino, pero no me lo dice. Amar a las esposas es decirlo, pero también tiene una gran cantidad de circunstancias sacadas de la palabra que son importantes que nosotros las revisemos. Dice la palabra que el amor del esposo hacia su esposa es de entrega total. Dice la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjese una cosa: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor del esposo hacia la esposa es un amor sacrificial. El Señor Jesucristo se entregó a sí mismo, vino a la muerte y muerte de cruz, la más cruenta, por amor a su amada, que es la iglesia. Así el hombre debe amar a su esposa, debe amarla de tal manera que debe de entregarse a sí mismo por ella. Desde luego que no estoy pidiendo que usted se sacrifique muriendo por ella, pero si este es el punto, tendría que hacerlo. Pero hay que sacrificarse, hay que entregarse a la esposa completamente. Esa es una tarea muy difícil. Amar no solamente es entonces decir te amo, pero además tiene otras implicaciones: la entrega total. El esposo ama a la esposa cuando se entrega totalmente a su esposa. Pero hay más. Dice la Biblia: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sabe qué es lo que hizo el Señor cuando vino? El Señor Jesucristo cuando vino, cuando murió por nosotros, lo que consiguió para nosotros es la santificación. Lo que consiguió para nosotros es estar nosotros con la seguridad de que pertenecemos al reino de Dios.
Cuando Él vino y murió por nosotros, nos dio la certeza de su compañía permanente. ¿Sabe una cosa? En el proceso de la santificación, el Señor Jesús nos acompaña. ¿Se imagina los medios de gracia sin Cristo? ¿Se imagina la palabra sin Cristo? ¿Se imagina usted los sacramentos sin Cristo? ¿Se imagina la oración sin Cristo? ¿Se imagina la vida de la iglesia sin Cristo? ¿Se imagina la vida personal sin Cristo? El Señor Jesucristo no solamente murió y se entregó por nosotros, sino que además constantemente está con nosotros y nos acompaña y nos dirige y nos convence y cuida de nosotros. ¿Sabe usted quién cuida nuestra vida de santidad? ¿Sabe quién está en el proceso de santificación junto con nosotros? Jesucristo. Luego entonces dice la Biblia: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia para santificarla. Déjeme decirle, amado hermano, que una responsabilidad que tenemos los esposos es participar en la santificación de nuestra esposa. Yo sé lo que usted va a decir: la santificación es personal, la salvación es personal. Tiene toda la razón. El Señor va a pedir cuentas a cada uno en lo individual acerca de su salvación. Pero nosotros, amado hermano, amamos a nuestras esposas a tal grado que les procuramos a ellas un mejor camino, más allanado, más tranquilo, más libre en su proceso de santificación. ¿Sabe que las esposas a veces se detienen en su vida espiritual por culpa de nosotros? ¿Sabe usted que a veces las esposas batallan mucho en su fe por nuestro mal testimonio, por nuestra falta de amor? El compromiso que tenemos es como Cristo con la iglesia. Debemos nosotros ayudar a nuestras esposas en su proceso de santificación. ¿No es verdad que en casa quien ha tomado ese papel es la esposa? ¿No es cierto que quien educa a los hijos en la fe es la esposa? ¿No es cierto que lo que en la noche le dice al esposo: vamos a orar, y el esposo no toma control de esto? ¿No es cierto que quien insiste en venir a la iglesia es la esposa? ¿No es cierto la que se siente más sensible ante las cosas de Dios? Y cuando hay una situación en casa difícil, la que toma las riendas del asunto es la esposa. ¿No es cierto que ella es la que dice: ¿por qué no oras al Señor? ¿No es cierto que ella es la que toma control de esto? Parece como si ella estuviese cuidando nuestra santificación. Parece como si ella estuviese emulando a Cristo, y aquí dice lo contrario. Desde luego que tiene que emular a Cristo, pero la responsabilidad del esposo, del amor es este amor que se entrega a sí mismo para santificarla. Usted y yo, mi hermano, tenemos la responsabilidad de dirigir a nuestra esposa en la vida espiritual. Tenemos la tarea de ayudarles en su santificación. ¿Sabe qué? Tenemos que presentar a Cristo al después, al futuro. Cuando el Señor venga y nos pida cuentas, tenemos que presentarle una esposa gloriosa que no tenga mancha ni arruga. ¿Cómo está trabajando con su esposa? ¿Cómo es su vida espiritual con su esposa? Hay algunas hermanas que vienen solas. A veces sí, a veces no. Hay esposos que dicen: tú ve a la iglesia, yo tengo aquí que ver un partido de fútbol. ¿Qué cuidado espiritual tienen para con sus esposas? Amar a la esposa va mucho más allá de una relación íntima, va mucho más allá de una palabra linda, va mucho más allá de un ramo de flores. Amar a la esposa es cuidar su vida espiritual. Es dirigir a la familia en la fe. Es tomar la batuta de la vida espiritual. Nos cuesta mucho trabajo. Fallamos mucho en esto. Pero el amor a la esposa no se muestra entonces en sustentarla, en darle, en vestirle o en llevarle a donde quiera. El amor a la esposa tiene que ver, entre otras cosas, con cuidar su vida espiritual. Y en esto todos fallamos, y fallamos mucho. Muchos de nosotros recordamos a nuestra madre como la que nos enseñó el camino de la salvación. Pero qué bueno, hermanos, sería que nuestros hijos nos recordaran a nosotros y que dijeran: mi papá dirigió a toda la familia en el proceso de santificación.
nos ayudó, nos insistió. Y la esposa está segura, en buenas manos, sabiendo que su esposo cuida de su vida espiritual. Qué fácil es someterse a un hombre así, ¿no? Pero esa es la responsabilidad, y dice la Biblia, así como Cristo, que se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para presentársela a sí mismo gloriosa y sin mancha, sin arrugas. Yo diría, mi hermano, que vayamos preparando a nuestras esposas para que estén lindas delante del Señor, cuidando su vida espiritual. Pero no solo eso, eso ya es suficiente, pero no solo eso, sino que además el amor del esposo hacia la esposa es un asunto personal. Dice el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. No solamente tenemos que amar a nuestra esposa cuidando su vida espiritual, entregándonos a ella, sino que además tenemos que amarla como nuestros mismos cuerpos. Hay que tener cuidado con la interpretación. No es como mi mismo cuerpo. Quizá lo mejor sería, debo cuidar de ella porque es mi mismo cuerpo. Usted dirá, no es cierto, somos dos personas distintas. No, es mi cuerpo. Ella tiene su cuerpo, yo tengo el mío. No estamos hablando de esto. Pablo más adelante va a decir, esto es un misterio. Y lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Es un misterio. Pero lo que sí es cierto es que la idea de nosotros, y lo va a decir en el versículo 31, sean una sola carne. Así que entonces, cuando se habla del mismo cuerpo, tenemos que pensar no en ella como si fuera mi cuerpo, sino es mi cuerpo. Cuando Adán, ya lo leímos hace un momento, el Señor le hizo entrar en un sueño profundo, dice la Biblia. Luego entonces tomó de su costilla, de la costilla de Adán, sacó la costilla e hizo a la mujer. No hay dos creaciones, hay una. Varón y hembra los creó. No hay dos creaciones distintas, una. Del hombre sale Eva. El hombre y la mujer fueron creados ahí, de una sola creación. Luego entonces, cuando Adán ve a la mujer y dice, ahora esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Por qué dijo esto? Porque él había entendido el misterio, porque él entendió perfectamente bien que la mujer era su parte complementaria. No era su asistente, no era su socia, tampoco su sirvienta. Era hueso de sus huesos, carne de su carne. Y cuando nosotros entendemos esto, entendemos entonces que el amar a la esposa va muchísimo más allá. El amar a la esposa es un asunto personal. Y así como me amo a mí mismo, así debo de amar a mi esposa. Es hueso de mis huesos, es carne de mi carne. El Señor, mi querido hermano, tenía preparada a su esposa desde antes de la fundación del mundo. Él sabía con quién se iba a casar porque Él lo decidió. Él ya la tenía preparada. La Biblia dice, y lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe, porque Él lo planeó y Él no se equivoca. Y la mujer que está sentado junto a usted, y la mujer que tiene usted, es una mujer que es parte de usted, es su mismo cuerpo. ¿Y quién se lastima su cuerpo? ¿Quién lacera su cuerpo? El sufrimiento de su esposa, amado hermano, debe ser su sufrimiento. El gozo de su esposa debe ser su gozo. La preocupación de su esposa debe ser su preocupación. Las congojas, los sufrimientos, las tristezas, las alegrías, los logros, los triunfos, los fracasos de su esposa deben de ser también los suyos. Qué lindo sería que cuando le pregunten cómo está usted o cómo está su esposa, estén hablando los dos como si fueran una sola carne. No podemos nosotros ni siquiera imaginarnos a una esposa enferma y al esposo por otro lado sin atenderle. Yo he de confesarles que cuando yo me enfermo, mi esposa me atiende maravillosamente. Estoy en cama, me lleva la medicina, me lleva un tecito, me cuida, hace por mí todo.
cuando ella se enferma, me desespero. ¿Y qué no va a haber de comer hoy? Es que me siento mal. Bueno, ¿qué quieres que haga? Pero cuando ella enferma, usted debe enfermar con ella. Amar a la esposa es un asunto personal. Le está pasando a ella, me está pasando a mí. Algunos de nosotros, algunos de los hombres escapan de su casa cuando la esposa está en crisis. Ni siquiera la quiero ver porque está en crisis. Algunos de nosotros no toleramos a nuestras esposas llorar porque pensamos que es un chantaje. Algo quiere. Pero amar a la esposa es un asunto personal. Es nuestro propio cuerpo. Es como si fuéramos nosotros. Grande es este misterio, dice Pablo. Grande es. Pero no, Cristo así empata con su iglesia. No llora por su iglesia. No se sacrifica por ella. Dice la Biblia que el esposo debe amar a su esposa y es un asunto totalmente personal. Pero además, el amor del esposo hacia la esposa es de alimento y cuidado. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El compromiso del esposo con la esposa no es de desprecio, sino de alimento y cuidado. La sustenta, dice la Biblia, la sustenta y la cuida. En la responsabilidad de nosotros como hombres, nuestra responsabilidad como esposos es sustentar, alimentar y cuidar a nuestra esposa. Nadie la va a cuidar más que usted. Nadie le va a proveer más que usted, desde luego que en el nombre de Dios. Pero dice la palabra del Señor que Dios no ha visto justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. El Señor se encarga de su amada, el Señor se encarga de su iglesia y a su iglesia no le falta nada. Y siempre el Señor está pendiente de nuestras necesidades. Le cuida a usted, me cuida a mí. Nos cuida, nos protege, nos sustenta, nos alimenta. Así, nosotros como esposos debemos de alimentar, de cuidar, de sustentar a nuestra esposa. Nuestra esposa merece, y no porque ella tenga méritos, sino porque los méritos son de Cristo, que nosotros la sustentemos, la alimentemos y la cuidemos. Hermana y hermano, déjeme decirle, sigo pensando hoy día que la responsabilidad del sustento diario es del esposo. Hoy día la cultura de nosotros ahora ha obligado a las esposas a trabajar, ha llevado a las esposas al trabajo, pero los hombres nos hemos enconchado, los hombres hemos encontrado una salida. A veces ya los maridos ni trabajan porque la esposa trae el sustento diario. A veces el esposo es un holgazán ya porque la esposa tiene muchos recursos. Pero ¿sabe qué? La responsabilidad no es de la esposa. Aun y cuando su esposa trabaje y traiga un poco de ayuda a casa, sigue siendo su responsabilidad. Sigue siendo su compromiso. El amor a las esposas implica que tenemos que sustentarla y cuidarla. No lo hacemos. Hoy día, como dije hace rato, parece que es al revés. Ella nos sustenta, ella nos cuida. ¿Cómo se han invertido los papeles? Porque no hemos entendido nuestro papel como hombres casados. Nuestra responsabilidad va más allá de lo que nos podemos imaginar. Nuestra responsabilidad va más allá, al grado de que somos responsables de su vida espiritual. Somos responsables de ellas como si fuéramos nosotros mismos. Somos responsables de su sustento y de su cuidado de todos los días. Sus proveedores. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, verso 7, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el amor del cual está hablando Pablo. Es el mismo que escribió esta porción. El amor es un paquete completo.
Cuando nosotros amamos a nuestra esposa, tenemos que amarlas como en un paquete completo. No podemos seleccionar lo que no nos guste y lo que sí nos guste. Ahora, yo le he dicho a usted que a mí no me gusta ni la papaya ni el chayote, pero si yo fuera al buffet y camino por la barra, puedo seleccionar no comer papaya y no comer chayote. Puedo comer lo que yo quiera, pero el matrimonio no es un buffet. No podemos ir por el matrimonio pensando, de mi esposa quiero cariño, felicidad, intimidad y buenos tratos, pero dejo a un lado los llantos, dejo a un lado las depresiones y dejo a un lado los caprichos. Esto lo dejo a un lado y tomo lo bueno. El matrimonio no es un buffet. El amor es un paquete completo, y tenemos que entender que cuando amamos a nuestras esposas, las amamos porque son nuestro mismo cuerpo. Tenemos que tener cuidado de su vida espiritual porque amamos a Cristo. Algunas esposas son difíciles, muy difíciles, diría yo. Por esto no debe de ser la excusa para no amarles como Cristo amó a su iglesia. No podemos pedirle a la esposa, hasta que seas más dócil te voy a amar, como dice la Biblia. Tenemos que amar a la esposa, dócil o no, fiera o no, porque la esposa es nuestro mismo cuerpo. La mayoría de los matrimonios fracasan por una de dos cosas: o porque la esposa no ha entendido la sujeción, o porque el esposo no ha aprendido a amar. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo usted percibe su matrimonio? Y desde luego que yo sé que ahora mismo alguna ya dio un codazo por ahí. Y posiblemente llegando a casa le diga al esposo, ¿ya ves lo que dijo el pastor? Muy probablemente esto le traiga dificultades hoy día o mañana. Pero la palabra es efectiva. El amor del esposo, si no lo ha hecho, es tiempo de hacerlo. Tiene que amar a su mujer, entregarse usted a sí mismo por ella, dirigir su vida espiritual. Debe amarla porque es su mismo cuerpo. Debe amarla y ver por ella, sustentarla y cuidarla. Es un paquete completo. Nada está fuera. Y como dije hace un par de domingos, si no está de acuerdo, ni hablar. Eso dice la Biblia. Y si no le gusta, discútalo con Dios, negocie con Él. Va a perder. Dios ha exigido y ha dicho cómo debe usted amar a su esposa. Y cuando hablamos del amor, estamos hablando de este amor ágape, de ese amor de entrega, de este amor incondicional. Cuando nosotros amemos a nuestras esposas así, qué fácil será la sumisión de ellas hacia nosotros. Haga usted este reto. Con la ayuda de Dios, estoy seguro que le va a ayudar el Señor para amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Oramos. Para nosotros, Dios, es muy difícil esto. Hemos de confesarlo. Si fuera fácil, quizá ni siquiera lo hubieses puesto en tu palabra, pero nos conoces. Sabes dónde fallamos. A veces incluso predicamos lo que no hacemos. Padre, ayúdanos. Queremos amar a nuestra esposa así, sacrificialmente, como Cristo amó a su iglesia. Ayudarle en su proceso, dirigirla en tus caminos, a ella, a los hijos, amarla, porque es nuestro mismo cuerpo. Amarle, sustentándola y cuidándola. Qué tarea difícil. Ayúdanos, Señor, para que la podamos cumplir. Lo pedimos así, porque eres el único que lo puede hacer.
más en nosotros que somos tu pueblo, que tenemos tu palabra que nos instruye y el Espíritu Santo que nos convence. Pedimos que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie y repetimos la bendición pastoral que está en nuestros órdenes de culto, impresa, y que dice juntos: y aquel para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 24 y 25. Reciba la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Puede sentarse.